Amigo Bandera, este va a ser el trabajo de economía. Hola, mi nombre es Eduardo Rivera y junto con mis compañeros vamos a presentarles el tema de curvas de indiferencia. ¿Qué son estas curvas? Se definen como un conjunto de combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. No quedó del todo claro, ¿cierto? Bueno, para entender esto de mejor manera, bien, comenzaremos con el origen de las curvas. Para esto tenemos a mi compañero Alejandro para que nos quede más claro este tema. Así que... Sí, claro, compañero Eduardo, con gusto. La teoría de las curvas de indiferencia fue desarrollada por Francis Edgeworth en su libro Matemática Física. Este joven irlandés, nacido en Longford, quien lo presentó en el año de 1881. Por otra parte, Vilfredo Pareto, este joven italiano nacido en París, dibujó estas curvas de la indiferencia en su libro Manual de la Economía Política, con una introducción a la ciencia social en el año de 1906, es decir, en la primera parte del siglo XX. La teoría se deriva de la teoría de la utilidad ordinal. Esta teoría dice que es posible ordenar las cestas de bienes y servicios que consume una persona de acuerdo al grado de satisfacción que le reportan. Es decir, que presupone que los individuos siempre pueden clasificar cualquier combinación de bienes por orden de preferencia, siendo el origen de los trabajos William Stanley Gibbons, nacido en Liverpool. Ahora que tenemos claro el origen de las curvas, pasaremos al segundo punto. Este es propiedades de las curvas. Para esto mi compañera Brenda nos explicará un poco más de esto. Curvas de indiferencia y sus propiedades. El consumidor puede comprar bienes dependiendo de su nivel de ingresos, pero también tiene en cuenta sus preferencias. Para representar las preferencias del consumidor, utilizamos una curva de indiferencia. Esta curva muestra las diferentes canastas de bienes que dan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. En otras palabras, es indiferente frente a estas canastas porque lo satisfacen de igual manera. La siguiente gráfica muestra una curva de indiferencia con distintas canastas de vestido y alimentos. Estas tres canastas A, B y C sobre la curva de indiferencia tienen diferentes combinaciones de bienes. Sin embargo, el consumidor es indiferente frente a las tres. Ahora veamos 4 propiedades de las preferencias del consumidor que se pueden reflejar también en las curvas de indiferencia. La primera propiedad es que las curvas de indiferencia más altas son preferidas a las más bajas, es decir, los consumidores prefieren la cesta de consumo con la mayor cantidad de bienes que otra con menos. Por ejemplo, el punto de la gráfica se encuentra ubicado en una curva de indiferencia más alta que la 1, por eso se puede concluir que el consumidor prefiere la canasta del punto D que la de A. También podemos concluir que el punto de D es preferible al C. Así la D tenga menos unidades de alimento, pero en D tiene suficientes unidades de vestido que hacen que la prefiera sobre la C. Otra propiedad es que las curvas de indiferencia no se cruzan. Veamos en esta gráfica qué pasa si se cruzan dos curvas de indiferencia en el punto B. Tanto E como A están ubicadas en la curva de indiferencia 1. Quiere decir que satisfacen al consumidor de igual forma. Como se puede ver, está sobre la curva de indiferencia 2, entonces también lo satisfacen igualmente. Según esto, con A y C el consumidor estaría igual de satisfecho. Sin embargo, el punto C tiene más de los bienes que A, lo cual va en contra de la primera propiedad, que supone que el consumidor siempre va a preferir una cesta con más que con menos bienes. Una tercera propiedad es que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Esto quiere decir que si las unidades de vestido se reducen, deben aumentar las unidades de alimento para compensar y que el consumidor se sienta igual de satisfecho. Una curva de indiferencia con pendiente positiva significaría que un consumidor estaría igual de feliz con dos estados diferentes, a pesar de que una tuviera más de los dos bienes que la otra. Pero esto iría de nuevo en contra de la primera propiedad. Más bienes es mejor que menos. Otra propiedad es que las curvas de indiferencia son convexas al origen. En esta gráfica tenemos una curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación marginal de sustitución, que es la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a intercambiar por otro. Entonces, una curva de indiferencias convexas y la relación marginal de sustitución disminuye a lo largo de la curva.
Como se puede ver en el ejemplo, el consumidor del punto A al punto B debe renunciar a 4 unidades de vestido para obtener una unidad adicional de alimento, pero entre los puntos C y D la relación marginal de sustitución es 1, es decir, renuncia a una unidad de vestido por una unidad de alimento. En conclusión, el consumidor está más dispuesto a renunciar a unidades del bien que tenga en abundancia y menos dispuesto a intercambiar aquel que tenga pocas unidades. Ya que entendimos mejor las propiedades de las curvas, nos iremos con el tercer punto, los tipos de curva. El compañero Rodolfo nos va a explicar cuáles son los tipos de curva. A continuación, les vamos a presentar los distintos tipos de curva de indiferencia. El primer tipo de curva de indiferencia se los muestro con este tipo de figura, la figura A. En la figura A observamos curvas de indiferencia para bienes que el consumidor considera como sustitutos perfectos. La RMS es constante a lo largo de toda la curva. Cualquiera de los dos bienes satisface igualmente la necesidad del consumidor. En la figura B se presentan curvas de indiferencia de bienes que son complementarios perfectos y se consumen en proporciones fijas. Estas curvas indican que aunque la cantidad de uno de los bienes aumente, si la cantidad del otro bien se mantiene constante, la utilidad del individuo no se modifica. Por ejemplo, los pares de zapatos. Si aumenta la cantidad de zapatos del pie izquierdo sin que se modifique la cantidad del zapato del pie derecho, la utilidad que obtiene el individuo permanecerá constante. En la figura C tenemos el caso de un mal y un bien. Un mal es una mercancía que no le agrada al consumidor. Sobre el eje de las Y se mide la cantidad del mal y sobre el eje de las X se mide la cantidad del producto que le agrada al consumidor. Las curvas de indiferencia tienen pendientes positivas debido a que si queremos que el consumidor acepte una unidad adicional de producto que no le agrada, deberemos entonces compensarlo con una mayor cantidad del producto que sí le agrada, para que se mantenga sobre la misma curva de indiferencia. Supongamos que al consumidor le agrada las bebidas cola, pero no le agrada las bebidas de agua mineral. Entonces, si queremos que el consumidor acepte un vaso adicional de agua, deberemos compensarlo con una mayor cantidad de bebidas cola, para que se mantenga sobre la curva de indiferencia. Por último, la figura D muestra el caso en el que el bien se mide en el eje y considera neutral. La utilidad del sujeto no varía según la cantidad del bien y que consuma. Su utilidad solo depende de la cantidad de X que consume. Cuanto más tenga de X, mejor, sin importar la cantidad de Y. Espero que con estos tres temas les haya quedado un poco más claro sobre qué son las curvas, propiedades, tipos y demás. Agradecemos su atención y los dejamos con los créditos. Podemos hacer también eso, o sea, hacer como si estuviéramos en una tipo fiesta, que fiesta tan ñarra sería, pero hacer como si estuviéramos jugando bien, ¿no? Que es una propiedad, no características, pues vamos a tomar pues eso en esa universidad te puedes tomar chela y no te dicen nada. Me traes una tequila para mí. Ah, no papi, pues no aquí, en una casita cada vez que sea más coqueto. Si es en una casa, puedo poner yo la casa y la mesa, la cámara no. Yo puedo poner vidrios y ya es decirte, graba mientras la vas a la pancita. No mames. Tú nada más mira ya, me estás preguntando. No te rías,
de indiferencia se definen como el punto en el que un consumidor elige entre comprar un producto u otro dependiendo de la satisfacción de sus necesidades, es decir, por lo que él busca una nueva satisfacción de necesidades. No, espérate. No importa, no importa. Todos nos recortamos. Grabaste 2 segundos, ¿no? Pedo rodo, güey. Y te duermes. Así que... Espérate, así que te dormido. Y te despiertas. Sí. Qué perro. Ahora tú, Brenda. Pero es que son tantos que no vamos a saber ni cuál poner. No, pero No. si ya en la edición. En la edición. Es que pinche Rodrigo. A ver. Y tú estás así agarrando el pelo así. No, sí me puse. Hacen una trencita. Hace una trenza y... Ok. Ok. Y le hago como que así. Ok. Listo. ¿Cuánto va? Va, no importa, vamos a repasar. Pinche vato, si me dices cuánto va. 1.27. 1.27. Queda de un minuto. A ver, 1.27. a ver, estás volteando a ver, escuchándolo a él, pero ¿qué puedes hacer tú? No sé. En microeconomía, las curvas de indiferencia o de preferencia se definen como los conjuntos de puntos en el espacio de combinaciones de bienes para los que la satisfacción del consumidor es idéntica. Es decir, que para todos los puntos pertenecientes a una misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro. La satisfacción del consumidor se caracteriza mediante la función de utilidad, en la que las variables son las cantidades de cada bien, representadas por el valor sobre cada eje. A ver. Ya después ahí les. Nada más nos van como metiendo. ¿Esta es la tuya? Ok. ¿Quién graba? ¿Con qué grabo? ¿Quién tiene la voz más fuerte? O sea, sí. ¿Cuál? ¿A qué? La voz más fuerte. Sí, nada más hay que hablar fuerte de todo. Oye, pero quiten las cosas importantes. O sea, la bolsa de la cámara. No mames, ¿y por qué me tienen que tirar todos en la cara? ¿Por qué me puse yo? No sé, se me ocurrió. A ver, tú vas. That's all they ting like I done patrol. I am a tingle.